Mirar esto. Del 1 al 10, ¿cuánto puntuáis el diseño de King Xiao? Pero sobre todo, mirar esto. Del 1 al 10, ¿cuánto puntuáis el mucho texto? Creo que King Xiao es el personaje con más texto y se han propuesto los de Kuro Games que cada personaje nuevo que salga tenga más texto que el anterior. Y conforme voy diciendo esto, sigue subiendo el texto de la parte de arriba. No se preocupen, King Xiao tiene muchas cargas que transforma en otras cargas, cargas que gana para sí misma, cargas que le mete a los enemigos, cargas que hace llenando el forte para poder tirar el cargado y tiras el cargado y te da más cargas, pero la realidad es que es mucho más sencilla de lo que parece. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, tenéis una suscripción lunita para apoyar el canal todos los días de forma free to play, suerte con ella, para Xin que viene pronto, para Jingrang o para la propia King Xiao. Bienvenidos e invitados a los streams y vamos con la build legendaria de King Xiao. Pues bien, ella es más fácil de lo que parece y además tiene el plus del modo montura que para mundo abierto a mucha gente le está encantando porque a día de hoy es la montura general. Además, si haces esto, mirar, metes un super sprint y es muy fácil de controlar. Sabéis que la moto tiene un mínimo de curva de aprendizaje, las alas que vinieron anteriormente tiene un mínimo de curva de aprendizaje, pero realmente, como veis, el modo montura de King Xiao creo que es uno de los más increíbles, ay, me fui al vacío, que haya tenido nunca Wuthering Waves. Aparte de todo eso, ¿qué es King Xiao? King Xiao es un DPS de aero de tensión de tonalidad, es decir, es el power creep de Luke Hereshen. No tiene muchas variantes y creo que todos sabréis ya que su best in slot es Denia Morni y que se puede jugar con Linae Morni, Linae en modo tensión. Aparte de todo eso, aquí con ustedes, como yo estaba jugando a esta señora en estallido de fusión con Aemeth, pues la voy a cambiar y la voy a poner en tensión de tonalidad. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que hace ella? Hace mucho daño. He de adelantaros en este vídeo y capaz hago un vídeo, dejadme en los comentarios si queréis verlo, que creo que Kuro Games se ha dado cuenta de lo que os dije hace tiempo, y es que el Quickswap es muy divertido, pero no está interesando de manera general. Me habéis dicho mucho, Phil, hace un vídeo de Quickswap, y yo no me había hecho un vídeo de Quickswap hasta ahora pensando, pienso que por mi experiencia deduzco que no le interesa tanto a la gente y que posiblemente sea uno de los vídeos menos vistos. Y efectivamente, los últimos personajes, King Xiao y Jingrang, son personajes que como te salgas del campo van a perder pasivas al igual que Denia, o vas a perder buffos que te dan personajes como Denia, y están totalmente cerrados a que no se puedan jugar en Quickswap, y en mi opinión creo que es el futuro del juego. Es decir, los equipos anteriores que os han gustado en Quickswap, disfrutarlos mucho, por supuesto que se seguirán jugando, pero parece ser que los jugadores, los personajes nuevos ya no van a tener Quickswap porque Kuro se ha dado cuenta de que es una mecánica interesante, divertida y que podría haber tenido mucha profundidad y trasfondo en los jugadores y en el metagame, pero con King Xiao empezamos la ronda de personajes que no se pueden jugar en Quickswap, son imposibles de jugar en Quickswap. Ahora, ¿qué es lo que se sube? Y hablamos de su rotación y de dónde se implican cada una de las pasivas y los muchos textos. Pues bien, el máximo daño viene del forte, porque en el forte está reflejado todas las pasivas de stacks, es decir, todas las acumulaciones que tiene, tanto para sí misma, como para los enemigos, como para unos para hacer más daño y otros para poder tirar luego el resto de cadena de pues toda la rotación del forte con los dos cargados especiales y el máximo de stacks que ganas para luego tirar la ulti, etcétera. Y después de maximizar el forte, que es lo que como veis yo tengo con corona, o sea con talento 10, luego sería la liberación de resonancia lo que necesitáis maxear. De hecho, no la maxeo, que la tenía prefarmeada justo con los suficientes bichos de estos, porque me falta farmear uno de estos y me he quedado ya sin resina. Pero yo le pondría corona porque es una gran fuente de daño, aunque no se recomienda, ahora os explico por qué, bono de liberación en los ecos. Y por último, el ataque normal. El ataque normal sí tiras muchos ataques normales por rotación, pero quizás llevarlo al 10 no hace tanta falta, o sea que la prioridad es primero el forte, luego la liberación y por último el ataque normal. La liberación de resonancia no hace demasiado daño, así que no os volváis locos por subirla, igual dejarla al 6 en el futuro cuando queráis hacer un poco más de daño. Y la intro sí que no hace daño, la intro de hecho podéis dejarla al 1, al 2, si os da toque dejarla al 1, pero la intro ni caso. La liberación quizás si la tiráis un par de veces por rotación. Así que esto es cómo funciona el forte y los cargados fuertes están aquí está el forte con las acumulaciones y todos los golpes generales cuando tiras el primer cargado para entrar al segundo forte, y aquí está la ulti, que es un daño espectacular. Ahora,
¿Cómo funciona ella con sus 80.000 pasivas extrañas? Primero, la ulti la podéis tirar cuando os dé la gana, pero la ulti hace el máximo daño posible si tienes el máximo de acumulaciones posible tanto en los enemigos como en ella misma, con lo que se recomienda y lo más viable siempre va a ser tirar la ulti al final de toda la rotación porque te ha permitido hacer todo lo que necesitas para maximizar las cargas, tanto de los enemigos como las tuyas. Ahora, las cargas, no voy a entrar en profundidad con ellas porque son un dolor de narices y no hace falta que las aprendáis porque con hacer la rotación correcta y maximizar las rupturas, al igual que con Morni para activar su pasiva, básicamente ya no hace falta saber el tema de las cargas porque tendréis maxeado las cargas que necesitáis. La única manera que tenéis para no maxear las cargas es no hacer el máximo de rupturas y no estar pendiente de ellas, no hacer bien la intro, que vais a hacerla siempre bien, o romper la rotación de alguna manera, que va a ser muy difícil romperla, o podéis sacar más cargas sacando dupes, porque el primer dupe de hecho está hecho literalmente para que ganes stacks por todos los lados y aumenta el máximo de acumulaciones y no sé qué. Entonces, ¿cómo se resume todo esto? En la rotación. Su rotación la voy a explicar en rápido y luego la explico haciéndola para que la entendáis. Básicamente su rotación se basa en llenar el primer forte. Ese primer forte va a hacer que tires el primer cargado especial para estar en el segundo forte. El segundo forte vas a tener que pegar ataques normales de forma muy sencilla para llenarlo, para tirar el segundo ataque cargado. Y después del segundo ataque cargado, por fin tendrás el máximo de acumulaciones para tirar la ulti. Así que el resumen, ahora lo explico enseñándolo, pero el resumen es llenar el primer forte, que tiene su dificultad porque hay que llenarlo de dos maneras. Cargado, que se va a activar solo. Llenar el segundo fuerte, que este sí que es fácil, full pegar. Segundo cargado y tiramos la ulti. Eso es como funciona. Ahora, el tirar la intro mete acumulaciones, con lo cual la rotación del equipo va a ser la de siempre y no admite quick swap. Y ahora es donde viene el explicároslo, porque el primer fuerte tiene su dificultad y hay gente diciendo, ay, no sé cómo es. Pues bien, básicamente en el suelo pegas y llenas uno de los fuertes, como podéis comprobar. Pero si tiras la habilidad de resonancia, te elevas y elevando llenas el otro de los fuertes, pero como veis no llenas el verde. Entonces tengo que bajar al suelo para llenar el otro. Ya tengo lleno, tiro el cargado. Ahí está el primer cargado. Ahora aquí veis que lleno el fuerte de la espada solo haciendo ataques normales, lo tengo lleno, tiro el segundo cargado, ¡pum! Y aquí ya tengo el máximo de cargas para tirar la ulti. Entonces tiramos la ulti y la ulti tendría que hacer el máximo daño posible. Ahí está. Esta es la rotación de King Xiao, así de fácil. Volvemos a hacerlo. Ahora mismo que estamos en el suelo, pues pegamos, se va llenando el fuerte verde y cuando estamos ahí, en los ataques donde te elevas no, me tengo que elevar para llenar el que me falta, me elevo. Llenamos el otro fuerte, tiramos el cargado, ahí está, pum, llenamos el segundo fuerte, llenamos, hacemos una ruptura que nos da más stack, la ruptura ahora lo explico porque en esta rotación no he hecho rotación del equipo, solo es de ella, segundo cargado y nos está faltando, como veis, cooldown para la ulti, pero bueno, esto es solo para enseñaros la rotación. Esa es la rotación, es muy fácil. Si lo hacéis así, teniendo en cuenta que no vais a fallar la intro porque la rotación sería del equipo y que vais a tirar el eco al cooldown porque el eco funciona perfecto y la sinergia es perfecta y que vais a intentar, si tenéis C0, tirar la ruptura lo antes posible y que ella tire rupturas también te da puntos y que si tenéis dupes o tenéis todo mejorado y demás o jugáis perfecto, tirar todas las rupturas posibles al cooldown porque al tirar dos rupturas por rotación, una para activar el bufo de Morni y otra ella misma te va a dar más puntos todavía para hacer más daño, eso es todo lo que necesitas, porque de esa manera maxeas todas las mecánicas y las cargas y todas las cosas que tiene. Esto es lo que hay que aprender. No hay que aprender más. Si luego os hace ilusión, entráis aquí y leéis todo e intentáis entenderlo. También creo que te da cargas si haces algún contraataque perfecto y cosas de esas, pero bueno, como soy Sui, al final nunca lo haces. Esto es realmente lo necesario. No hace falta entender más. Solo una última cosa. Aparte de intentar siempre tirar las rupturas al cooldown y si tu equipo está construido y tiene dupes, tirar dos rupturas por rotación, que creo que te puede llegar a dejar y todo si lo haces perfecto, hay otra cosa más y es que funciona igual que Luke. Estas acumulaciones normalmente no puedes tener el máximo de acumulaciones en la primera rotación, con lo que a partir de la segunda rotación y la tercera harás más daño que en la anterior, con lo que realmente
solo tener en cuenta el DPS de King Xiao en la primera rotación no es justo, porque le pasa exactamente lo que a Luke, que en la segunda hace más y en la tercera hace más, y normalmente a menos que tengas dupes no vas a maxear las acumulaciones a menos que la vayas jugando, pero que esto cuando estás en la Matrix o en los barcos te viene bien porque vas repitiendo rotaciones. En la torre no tanto, porque los bosses suelen caer de una rotación si está todo construido muy fuerte. ¿Qué significa esto? Que aunque ella ahora mismo sea el tercer mejor DPS después de Yang Yang y de Hiyuki en su equipo Prime, quizás si tenemos en cuenta una media de 3 o 4 rotaciones, igual King Xiao es un poco mejor y podría competir por el puesto número 2 o quedarse en el 3 compitiendo con Jingrang. Bueno, Jingrang sí va a salir fuerte, pero ya no top 1 como antes. Entonces, como top sí está fuerte, pero tenéis que tener en cuenta esto, que se va acumulando las acumulaciones. Hay varias, hay unas para el forte, para tirar el cargado, unas a sí misma para hacer más daño y unas que reciben los enemigos. Claro, esas que reciben los enemigos, cuanto más recibe y es un solo enemigo, como por ejemplo en la Matrix, pues es mejor porque el enemigo recibe más daño, pero cuando son multitarget y los enemigos van desapareciendo, sí que hay algunas que se reciclan, pero normalmente no se quedan la mayoría y no amplías tanto el daño. Es una especie de nerf multitarget que también tienen muchos personajes cuando meten stacks, porque cuando los stacks los metes a los enemigos y estos enemigos son enemigos pequeños o son muchas waves, pues al final no quieren que vaya acumulándose tanto daño en multitarget porque no es lo mismo, pero esto es otra cuestión distinta. Entonces, al hacer la rotación bien, es más que suficiente y conseguís hacer la rotación perfecta. Ahora, los dupes, y luego vamos a los ecos y las armas. Primer dupe. El primer dupe tiene varias curiosidades, de hecho. Lo primero que hace es darte 16 de probabilidad. Y claro, 16 de probabilidad es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el set de King Xiao no te da 20 de probabilidad como los sets de Hiyuki o de Aemeth o de Yang Yang. Te da 20 de daño crítico y 30 de aero más 10, 40 de daño aero, que está muy bien. ¿Qué significa? Que no tienes una forma de ganar más probabilidad. Su arma le da 36, yo tengo su arma, ahora hablamos de las armas. Pero si tú consigues tener probabilidad en todos los ecos, yo aquí tengo 9... Aquí tengo 6, que es un roll bajo, aquí tengo 7, aquí tengo 7 más y aquí tengo 6. Ahora enseño los ecos, son un poco malos, pero por ahora la tengo equilibrada. Si yo tengo todo esto y tengo, como veis, 78, cuando subo un par de rangos más, igual me voy a 80i, aún no consigo sobrepasar los 90 como con Hiyuki y Aemeth, que suele fácilmente superar los 95 si la quieres dejar perfecta. ¿Dónde está esa probabilidad que te falta para conseguir acercarte a los 100 o a los 90 y algo? En la C1. Lo tienes súper medido. Si yo ahora, por ejemplo, que como veis este coste 4 es horrible, en vez de 6.9 consigo uno de 8 o de 9 y daño crítico que me falta, me pondría pues en 81-82 más los 16, ahí me voy a 96-97 de la C1 de probabilidad, ya me quedo bien, que luego si consigo ecos con más probabilidad me paso. Y como me falta daño crítico, como veis ahí que tengo 87, más ponerle que saco 21, me voy a 300 de daño crítico o más si consigo un coste 4 de daño crítico. Entonces, esta C1, el primer dato curioso es esos 16 de probabilidad. No son 20 porque te pasas, no son 10 porque no llegas, son 16 porque es un equilibrio intermedio si tuvieras un rango medio de probabilidad en todos los ecos. 16 y te vas casi a 100. Luego dice, el límite máximo de acumulaciones de una de las que tienes ganas 2 más, al ejecutar el cargado especial ganas una acumulación más, que tiras 2 cargados especiales. Tras entrar en combate, una de las acumulaciones que ella tiene para sí misma, dice, obtienes 25, que esto es muchas acumulaciones para hacer mucho daño. Tras infligir varios golpes, además, como veis, aquí haces un hit adicional del 400% del ataque King Xiao, equivalente al daño aero. Muy importante el ataque, ahora entramos en los ecos, porque ella hace daño de liberación con la ulti, hace daño de cargados porque hace 2 cargados muy fuertes, hace daño a ataques normales porque los fortes los llenas con ataques normales. Entonces, utiliza muchos bonos de daño pero la realidad es que ninguno representa el máximo de su daño, como Aemeth o Hiyuki con la liberación, con lo cual ahora entramos otra vez en los ecos, pero como veis, ella es la que más aprovecha el ataque porcentual, con lo cual los ecos realmente son probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y recarga hasta 15-20 porque es igual que Aemeth y que Hiyuki porque tiene coste de 125. Ahora entramos en los ecos, como digo, pero os lo adelanto ya. ¿Por qué digo lo del ataque? Porque como veis aquí tiene este multiplicador que cuando haces todas estas cosas te suelta un hit extra en proporción a tu ataque y cuanto más ataque ese hit extra hará más daño y este hit es bastante daño. Y luego dice, este efecto se activa solo una vez por segundo, ese hit adicional, y por cada acumulación que tengas el objetivo recibe 4% más de daño de espadón de la extinción durante 2 segundos. El límite máximo de acumulaciones de sello del exorcista, que es otro distinto a este de aquí arriba,
O sea, obtienes 25 y tienes 25% más de límite de acumulaciones. ¿Es necesaria o importante? Sí. Sabéis siempre que la C1 y la C2 son muy fuertes y últimamente están haciendo que la C3 sea la más fuerte de los personajes, ahora lo veremos. La C1 sí es fuerte. C2, dice, el multiplicador de los dos cargados que tienes aumenta en 40%, esto no cambia mucho. Tras entrar en combate, el límite de máxima acumulaciones de bloqueo mental de los enemigos aumenta en 25, esto es uno de los stacks que ganan los enemigos. Esto es más unitarget que multitarget para la Matrix. El límite máximo de acumulaciones de coalescencia mental otorgadas por la habilidad inherente Océano de Pensar también aumenta en 25. El efecto de claridad celestial, o sea, se mejora, y al ejecutar los cargados especiales, el límite de acumulaciones de bloqueo mental que se aplican a los objetivos aumenta a 6. Más cargas, más stacks. La C2 no es tan fuerte como, bueno, la S2 no es tan fuerte como la S1 o la S3. Es una transición para esta. La S3 dice, el daño crítico de la liberación aumenta en 100. Ahora tu ulti hace 100 más de daño crítico, que es una burrada. Si no tuvieras daño crítico, pues sería el doble de daño. No es así porque sueles tener 300, pasa a 400. Luego, durante el cargado especial, Qinxia obtiene la misma cantidad de acumulaciones en mundo de coro que el máximo de acumulaciones de bloqueo mental de los enemigos cercanos. Mundo en coro, cada acumulación aumenta un 3% el multiplicador de daño de los dos cargados especiales. El efecto coalescencia mental otorgado por la habilidad inherente ahora aplica 2 acumulaciones más de tensión de tonalidad. Esta es la que más daño nos puede dar en general porque nos aumenta y nos amplía las cargas que ella recibe para hacer más daño en general, y la ulti se tira al final porque al máximo de cargas la ulti hace el máximo de daño y la ulti hace mucho más daño. La S1 es de las más interesantes. La S2 está fuerte pero es transicional. La S3 es muy fuerte. Luego ya sabéis que el resto siempre tienen poco texto y es fácil. S4, que ya a partir de S3 la gente ya va a S6 directamente. S4, después de que un personaje del equipo aplique tensión de tonalidad, el ataque de ese personaje aumenta un 20. Esto cuenta para Denia y para la propia Qinxiao, no es una cosa muy loca. El multiplicador de daño de la habilidad de resonancia nota trémula juicio aumenta un 100%, tu habilidad de resonancia no es lo más importante, y al desplazarse en vuelo de espada el consumo de ki de vuelo se reduce un 30. Esto es una calidad de vida para poder desplazarte con el modo montura más fácil. Y la S6 rota como todos los últimamente personajes. El objetivo recibe 40% más de daño de los cargados y la ulti. Durante el cargado, Qinxia obtiene la misma cantidad de acumulaciones de sello exorcista que el máximo de acumulaciones de bloqueo mental a los enemigos cercanos. Es decir, una locura, y se pone en máximo de stacks. Porque la acumulación de bloque mental que tenga el objetivo, el daño que recibe de espadón de extinción se amplifica un 2% por cada acumulación, y el daño se amplifica un 5% adicional por cada una de las primeras 7 acumulaciones. Cuando la habilidad inherente, bueno, mucho daño. Espadón de pues lo mismo, lo segundo, pero con la habilidad inherente saber desvanecer, y el efecto de respuesta de Qinxia a la tonalidad aumenta un 20%, es decir, que haces más daño por tensión y acumulaciones de tensión de tonalidad. Es una locura la S6 como en todos los personajes y la vuelve monstruo prácticamente, pero bueno, la S1 es importante y es fuerte, S2 es interesante y fuerte pero de transición, S3 bastante más fuerte, y luego ya hasta la S6 que se rompe del todo el personaje. Gru, ¡aviso a las palomas! Tenéis los mayores descuentos que haya habido nunca en la historia de Astritas para cualquier personaje de Wuthering Waves, para las armas, para Xin, para Yingrang, para Qinxiao, para todos los nuevos que llegan en la 4.0 o para lo que os dé la santa gana. Loot por aquí abajo en la descripción, y además ahora tiene un montón de juegos, sí, ese juego que llevas tiempo queriendo jugar, con un descuento espectacular para que también consigáis ya no solo Astritas y recursos en Google, sino en cualquier juego que os apetezca. Así que disfrutar, link aquí abajo en la descripción, gracias a Lootbar, y os dejo con el señor de la pantalla. Vamos con los ecos. El coste 4 es el nuevo boss de mundo que utilizáis para subirla de nivel, con lo cual intentar pues conseguir lo que podáis. Siempre dependiendo del arma, acabamos de ver que nos falta la probabilidad. Y aquí he de decir que su arma le da 36, y que, como veis, tiene problemas de probabilidad si no tenéis esa S1 para llegar a 80-90 de probabilidad, pero es que además no todas las armas dan probabilidad, porque sabéis que las armas siempre entramos en el bucle de explicar, bueno, pues todas las armas de probabilidad o daño le vienen bien, pero claro, ella no es que vaya a liberación, entonces no podemos decir, las armas de liberación en la pasiva le vienen bien las armas de ataque. ¿Qué ocurre? Que si hablamos de el arma por excelencia de ataque, que todo el mundo diría, oh, le viene perfecta, que es el arma, si no recuerdo mal, esta de aquí,
sí, esta de aquí, que es el arma free to play, entre comillas, del permanente, pues nos viene bien, porque nos da 12 de recarga, que ella necesita 15, 18, y nos da stacks de ataque, que le viene bien, y aparte probabilidad, y aparte como es de permanente, igual habrá alguien que diga, bueno, la voy refinando porque no quiero otras armas, iré sacando más dupes y me dará más ataque, ¿no? Está bien, pero en vez de dar 36 le da 24 de probabilidad. Si tenemos aquí 24 más todos los ecos, igual tenemos muy complicado sobrepasar los 60-70 de probabilidad, teniendo en cuenta que el set no nos da probabilidad. O sea, el set, las 4 piezas del set no nos da probabilidad, como dije antes, como Hiyuki Aemeth. ¿Qué significa? Que con Qin Xiao, en mi caso, tengo 78 y si no tengo la C1 me quedo ahí. Y porque el arma me da 36. ¿Qué significa? Que realmente en muchas ocasiones que no tengáis su arma, incluyendo llevar armas de probabilidad, si no sacaréis esa S1, en muchas ocasiones, esto es muy importante, quizás es más recomendable para vosotros sacar un coste 4 de probabilidad crítica, que estoy enseñando por aquí otros que estoy sacando de daño crítico y tal, pero que tienen daño crítico y no probabilidad. Entonces, igual barajar mucho la posibilidad que el coste 4 lleve probabilidad. El de daño crítico también está bien, pero si tenéis su arma o una espada de una mano que os dé 36 de probabilidad y que todos los ecos tengan probabilidad, como es mi caso, que no llego a 80 teniendo el de daño crítico y su arma, y no tengo la S1. Si sacáis la S1, entonces ya ganáis 16 más, y si la construís bien, igual pues llegaréis a 70-80 de probabilidad, pero si no, como veis, con el otro arma, yo en este caso no llegaría a 70 de probabilidad, me quedaría en 68 y no tengo más probabilidad. Me rentaría si yo tuviese ese otro arma en vez de la suya, me rentaría usar un coste 4 de probabilidad. Tener esto muy en cuenta. Y luego, pues el daño crítico, pues al final, si tenéis la S1 y su arma y todos los costes con probabilidad, ahí sí, coste 4 de daño crítico. Esto es muy importante. Luego, los substats, probabilidad crítica, siempre en prioridad porque le falta por todos lados. Daño crítico, luego ataque porcentual en prioridad, mucho más que cualquier bono raro, porque el ataque te da todo lo que haces. Y en última instancia, recarga de energía hasta entre 115, 118 o incluso hasta 120 si pues ya os habéis pasado y no podéis hacer nada. El tema de la recarga, recordad que si jugáis el arma del permanente os va a dar 12 de probabilidad, con lo cual solo hay que conseguir un recarga de energía entre todos los ecos. Ahora, los coste 3, el patrón de siempre, aero en prioridad, ataque si no tenéis nada más, no recomendaría ataque, buscar aero directamente y suelen sobrar siempre los típicos ítems para cambiar el main stat de los artefactos. Y en los substat, probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y recarga de energía sin pasaros de lo que os recomiendo. Y en los costes 1, ataque, probabilidad crítica, daño crítico y lo mismo, ataque porcentual y recarga de energía sin pasaros. Pero sobre todo, probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual. Ya está, no tiene más, es muy fácil. Y aquí recordar pues lo que he dicho, como veis yo tengo 120 de recarga, aquí se ven 150 porque la moto te da 30. Recordad que tenéis la moto que da 30 en muchas regiones y eso os perjudica. La recarga real se ve aquí. Y luego, como veis, yo tengo 78. ¿Querré mejorar mi coste 4, que tenía 6.9, para irme a 80 y algo? Y a lo mejor me planteo que tengo muchos que ahorrar en la S1. Sí. Y luego tengo 2.87 de daño crítico, que luego Morni si tienes dupes te da más y el set te da y toda la cuestión. Y mi coste 4 no tiene ahora mismo daño crítico, con lo cual, pues si nos ponemos muy tryhards y mis ecos tienen probabilidad crítica y daño crítico todos, pero no tienen ataque, podríamos llegar a, con la S1 90 y pico de probabilidad, 300 de daño. Podríamos llegar a 90 y pico de probabilidad, 300 de daño, que de hecho es cuando construyes perfecto un personaje, pues lo que consigue. Aquí Hiyuki tiene esto, más 25 del set, más no sé si ganaba un buff de daño crítico por algún sitio y me ponía, ella misma tiene buffos de daño crítico creo a sí mismas, entonces me ponían 300, ¿no? Ahora, disclaimer mínimo en la build de Qin Xiao. Si alguien saca la S3 que te mete 100 más de daño crítico, empieza a rentar buscar bono de liberación de resonancia en los ecos. Pero es difícil y no es recomendable si no tienes la S3, que alguno dirá, bueno, me sirven. A ver, residualmente si ya tienes probabilidad crítica, ataque porcentual, daño crítico y la recarga suficiente, lo que más renta después de todo ello es el bono de liberación. Pero si no es S3 no renta tanto como para por encontrar ese substat. Si tenéis la S3 sí empieza a rentar tenerlo, pero no más que el ataque, para que lo sepáis. Y ahora sí, las armas. Es complicado, obviamente su arma es su mejor arma y pues el bla 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 de siempre, ¿no? Es complicado porque ya va con tensión, no hay ningún arma espada de una mano que le dé tensión. Hay armas que le dan la misma probabilidad, de hecho todas las espadas a una mano que le den 36 de probabilidad son buenas para ella. Las de daño crítico
es que casi que no son buenas, porque como acabo de enseñaros la fórmula de probabilidad y daño, no llega nunca a la probabilidad suficiente, a menos que juguéis 4-4, 1-1-1 y le metáis 2 ecos de probabilidad, y no lo recomendaría, sinceramente. Entonces, todas las armas de probabilidad son buenas. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay muchas armas de probabilidad que además en la pasiva le dan ataque de varios personajes, pero nunca terminas de aprovechar del todo la pasiva de esas armas. Entonces, os diría concretamente en el caso de Qin Xiao, por sencillez, que de hecho su mejor arma general de 5 estrellas, aunque tengas varias de probabilidad, que a lo mejor la pasiva la aprovechas pues sí o no, pues en este caso sería directamente irte por la del permanente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aprovechas este arma que te da bonificación a los atributos, pero luego no puedes activar correctamente la pasiva de que tu liberación ignore todo esto, ni la resistencia a fusión. U otro arma de probabilidad, por ejemplo, es esta, que es la de Hiyuki. Pues la del ataque te viene bien, pero no te da la recarga que te da esta. Y luego la rozadura gélida que veis aquí y todo esto, pues no puedes activarlo. Entonces, al final, este arma te da en total más stats que la de Hiyuki, te da en total más stats que la de Aemeth, te da en total pues hasta que la de Yang Yang, los atributos va bien, te da 12 de atributos y ya está. Esto te da 12 de ataque y 12 de recarga. Es mejor que la de Yang Yang, y esta la vas a poder refinar con el tiempo si eres main Qin Xiao y la quieres llevar al cielo. Entonces, si no sacas su arma, en este caso concreto os voy a recomendar directamente que vayáis por esta. ¿Por qué? Porque es verdad que luego hay armas del pase de batalla que también te dan mucho ataque y probabilidad, que también tienes que refinar, y que cada arma de esas también te cuesta pues $10 por el pase de batalla. Entonces, creo que sí hay una que te da probabilidad y mucho ataque en la pasiva, y esa refinada también sería una de sus mejores armas. Pero directamente, si no os queréis complicar, vamos con esta, nos arregla la recarga y solo os preocupáis por probabilidad crítica, ataque porcentual y daño crítico. Y esta con el tiempo refinándola, que te da más ataque base que la del pase de batalla, te terminará dando más acumulaciones de ataque, y es al final la que mejor se puede adaptar a Qin Xiao y no hay que complicarse mucho más. Quizás se me está olvidando algún arma, porque algún arma muy puntual de algún personaje a lo mejor te da mucho ataque sin condicionantes y puede estar bien, pero es mejor ir por lo seguro. Y nada, para terminar, esta es la build de Qin Xiao. Los equipos es que no tiene mucho más, es tensión tonalidad, con lo cual Morni es el best in slot siempre, y la de siempre es que si no tenéis a Morni, pues jugáis Shorekeeper, porque es la de siempre. O si tenéis 1000 equipos donde Morni sea mejor, como el de Aemeth o lo que sea, pues bueno. Y el sub DPS hasta ahora solo puedes alternar entre Denia tensión y Linae tensión. No tiene más, y Denia es mejor que Linae en cualquier caso y en todas las construcciones. Denia tiene un set de tensión también que tenéis que farmear. Yo ahora la llevo con el set de estallido para Aemeth en su momento. Aquí sí existen los presets, con lo cual le cambiaré y farmearé el set de Denia para tensión, y ya está. Eso es Qin Xiao. Esto es todo lo que tenéis que saber. Poquito más. Dejadme en los comentarios cuánta proporción crítica tenéis en Qin Xiao. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.